Doctor Antonio Ciriaco Cruz, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, muy contento de estar con tres importantes comunicadores y comunicadoras del país. Bienvenido, Ciriaco, profesor. ¿Cómo está? Bien. Bueno, yo, como usted es economista, nosotros vamos a empezar analizando la economía según el discurso del presidente Luis Abinader, lo que él destacó en ese desarrollo en la materia económica, el país en el que vivimos. Mira, hay varios puntos que uno tiene que tratar. En primer lugar, fue un discurso de rendición de cuentas, básicamente un discurso atípico, son discursos que se hacen en la Asamblea Nacional, pero aprovechó esa coyuntura, ¿no? 2 años, 16 de agosto, y evidentemente el presidente de la República, en prácticamente un 90% de sus discursos, tocó temas de carácter económico. Ahora, hay dos cosas que hay que matizar en esa alocución del presidente de la República. Las acciones del presidente de la República en materia económica hay que verlas en esas dos vertientes. En primer lugar, es un elemento filosófico que no se puede desvincular de esas acciones. El presidente tiene 3 condiciones: es economista, es político, pero a su vez es empresario. Sí. Y al ser empresario, ya tú puedes observar que muchas de las acciones de políticas públicas vienen matizadas por su concepción. Por ejemplo, la figura de los fideicomisos es una figura que es un modelo de negocio. Para los empresarios. Entonces es una visión empresarial. Entonces, cuando se plantean un fideicomiso público para una institución, por poner un ejemplo como Punta Catalina, ya eso generó en un primer año, en un segundo año, mucho choque, muchas fricciones, a favor y en contra. Eso es un elemento que quizá él no mencionó, pero fueron de las acciones que generaron mucha polémica durante estos primeros 2 años. El presidente sencillamente mencionó un conjunto de acciones que están matizadas por situaciones externas. Por ejemplo, los subsidios, eso no estaba programado. No se programó destinar 42.000 millones de pesos para un subsidio a los combustibles. ¿Por qué? Porque eso es una acción que está matizada por un comportamiento de un conflicto bélico, y eso alteró básicamente situaciones que no estaban previstas. Ahora, desde mi punto de vista, la mejor política económica que el gobierno pudo implantar en esos 2 primeros años fue el plan de vacunación. ¿Por qué? Porque el plan de vacunación, que no es una medida económica, pero sí permitió un proceso acelerado de reapertura de la economía. La economía estaba confinada, todos nosotros estábamos confinados, el mundo estaba confinado. Aparece la vacuna, y la República Dominicana, eso hay que decirlo, tuvo una posición agresiva con respecto a la compra de vacunas. Eso permitió que una economía que había caído 29% en 2020, precisamente en abril, comenzó en el año 2021 un proceso de reapertura. Y eso, conjuntamente con otro elemento que él no mencionó, las remesas, permitieron un proceso acelerado de recuperación de la economía dominicana. ¿Y la zona franca? El caso de la zona franca también, pero quizá en menor medida, porque déjame decirte que la zona franca, al margen de Te digo, todo... porque usted habló de remesa, zona franca y turismo son el trípode. Sí, básico. son los motores, Entonces, básicamente, de la producción. ¿Cómo estuvo el comportamiento de los tres? No, evidentemente que en el caso de la remesa fue un caso extremadamente muy palpable y muy atípico. En el caso, por ejemplo, de las zonas francas, que estaban muy supeditadas también al crecimiento de los Estados Unidos, también hubo un proceso interesante, porque las razones por las cuales las zonas francas han tenido un repunte muy fuerte es porque se han transformado mínimamente de producción de textil a producción de insumos médicos. Y esos insumos médicos fueron los utilizados por el mundo para el COVID. Y eso les dio un boom grandísimo. Nosotros somos de los principales exportadores en América Latina y el Caribe de insumos médicos. Incluso exportamos nosotros a China.
Cambio de modelo. Entonces hubo un cambio de modelo y eso generó un crecimiento importante. Y en el caso del turismo, todavía es un sector que está en recuperación. Correcto. Y eso claramente, esos tres factores, conjuntamente con el plan de vacunación, le han dado un impulso a la economía. Ahora, a finales del mes del año 2021, aparece el fenómeno de la inflación, vinculado con ese boom de reapertura, ese boom de demanda que se inició en la economía dominicana y en todo el mundo, porque obviamente con la puesta ya en escena, en el escenario médico de la vacuna, eso implicó que todo el mundo comenzara a vacunar su población. Eso generó una especie de explosión de demanda y eso trajo como consecuencia o comenzó a aparecer el fenómeno de la inflación, que se atizó y que se transformó en un fenómeno de transitorio a permanente cuando explota la guerra o el conflicto bélico Rusia-Ucrania, que eso tensa los mercados de materia prima, de los combustibles, de los commodities agrícolas, entonces eso tiene un impacto Ahí muy decía el encargado del presupuesto nacional, el director del presupuesto nacional, recientemente que el tema de los subsidios generados por esos factores, tanto endógenos como exógenos, llevaría al gobierno ahora a buscar la forma de unos 50, 60 mil millones de pesos para tratar de contrarrestar ese gasto. ¿Es correcto eso? Mira, es cierto, pero hay que matizar los presupuestos complementarios. Los presupuestos complementarios se han tornado aquí permanentes. Cuando se le criticó al doctor Balaguer la famosa cuenta 1401, Sí. que lo que hacía... Manejaba discreción. A discrecionar. Y lo que hacía el doctor Balaguer era que evaluaba los ingresos y generaba un superávit artificial. Entonces podía manejar a discreción el 75% de ese excedente. Era como un clavo que tenía Balaguer ahí. Exactamente. Entonces eso podía... Declaraba menos. Claro, Sí. entonces, y cuando, oh, sorpresa, wow. claro, entonces eso le permitía tener una especie de un colchón. ¿me entiendes? Hacer inversiones, tal cosa. Con la nueva ley de presupuesto eso se elimina. Pero ¿qué ocurrió a partir de ahí? Uno se pregunta, ¿y por qué todos los años se hacía un presupuesto complementario? Bueno, eso puede ser también parte de un truco. Tú puedes hacer una proyección subestimando los ingresos y al final entonces tú puedes generar ingresos que no estaban proyectados. Correcto. Y a no proyectar ingresos que no estaban proyectados, entonces tú dices, no, espérate, yo tengo ahora más ingresos de lo que yo proyecté y vamos a reformular el presupuesto. Eso también tiene rejuego. Tiene rejuego. Sí. Entonces, por eso yo digo que eso que dice el director del presupuesto, en parte es cierto, pero también podría ser que hayan estimado ingresos por debajo de lo realmente de lo real y eso va a conllevar obviamente una reformulación del presupuesto. De manera que hay elementos que uno tiene que matizar. Profesor, ¿qué tan dañino ha sido el tema de los subsidios? Porque así como se estima en el presupuesto un valor para el barril de petróleo que se ha disparado, con base en ese valor que hubo en principio en el presupuesto, se estiman también las recaudaciones del Estado. Claro, claro. Entonces, cuando suben los combustibles en el mercado internacional, suben asimismo las recaudaciones por concepto de combustible. Entonces, ¿cómo el Estado logra amortizar lo uno con lo otro? Sin embargo, mantener un discurso de que se gasta todo en subsidios, pero también aumentan las recaudaciones por esa vía. Mira, ¿Cómo lo ha manejado en términos económicos? No, el tema de la inflación, el tema del incremento de los combustibles, eso beneficia al gobierno. Siempre lo beneficia. Sí, porque cobra más impuestos. Porque cobra más impuestos, mira la inflación. Tú observas lo que ha dicho siempre en los últimos meses el director general de aduana. Hemos sido más eficientes, las recaudaciones se han incrementado. Bueno, ok. Pero también tú tienes que decir que los valores son mucho más altos. Correcto. Las importaciones cuestan más. Los fletes son más caros. Los fletes son más tú tienes caros. que cobrar más impuestos. Entonces, claro, con la misma tasa, aumentando la base, claro, las recaudaciones se incrementan. Lo mismo ocurre en el caso de impuestos internos.
Y ese incremento en las recaudaciones es fruto de la inflación, es fruto también que los combustibles en promedio son mucho más altos, a pesar de que se han fijado. ¿Qué ocurre? Que una parte de esos recursos el gobierno también lo está utilizando para fines de qué? De cubrir y financiar los subsidios a diferentes renglones. Profesor, dos preguntas ahí. Se proyecta, de acuerdo a lo que usted observa, Sí. usted los economistas a veces son Nostradamus, pero a veces no. Dicen que los economistas duran la mitad del tiempo Sí. proyectando lo que va a Sí. suceder y la otra mitad justificando por qué no sucedió. No, pero tú sabes algo interesante, Sí. haciendo un paréntesis, que Sí. decía Winston Churchill, Sí. que no comulgaba mucho con el gran economista del siglo XX, John Keynes. Decía que en una habitación, cuando habían dos economistas, tenían dos posiciones. Sí. Pero si uno de ellos hubiese sido Keynes, habían entonces tres O posiciones. sea, tres posiciones. Mire, la pregunta va en la siguiente línea. Lo que usted ve como economista y lo que está haciendo el Banco Central, la tasa de política monetaria, la tendencia entonces sería continuar subiendo, hacer un descenso, y en segundo plano, la gente dice que no hay dinero en la calle. ¿A qué se debe que la gente no percibe que hay dinero circulante? Mira, eso es un elemento que tú has tocado, que también quizá el presidente no tocó, el cambio de postura del Banco Central. Sí. Los bancos centrales con la pandemia y la recuperación tenían tasas de interés, o por lo menos inducían a tasas de interés muy bajitas, un 8%, pero luego con el tema de la inflación los bancos centrales comenzaron y cambiaron su política monetaria, de una política expansiva a una política restrictiva. Entonces, ¿qué significa eso? Que las tasas de interés son mucho más costosas, son mucho más altas. Cuando tú vas a un banco ahora mismo a tomar un préstamo para una vivienda o a buscar un préstamo para un vehículo, es mucho más alto el coste del dinero. Eso restringe, Ok. obviamente. No sé que la gente no siente el circulante. Claro que sí. Si tú vas a emprender y antes tú buscabas un préstamo a un 8% y ahora te están cobrando casi un 20%, ¿qué tú haces? Tu decisión de inversión, de emprendimiento, Se muda. tú la No, ralentizas, reduce. claro, la reduces. O si tú vas a buscar un préstamo para un vehículo, tú dices, no puedo. Entonces, lo que está haciendo esa política monetaria, que verdaderamente yo pienso que el Banco Central está sobreactuando. Ajá. Claro, está sobreactuando porque al final la inflación no es un fenómeno de carácter monetario. Esencialmente la inflación es una inflación importada. Cuando el Banco Central te dice a ti que la inflación ha cedido un poco, si tú observas es porque los precios del petróleo, 0.21. porque los precios del petróleo han descendido Sí. a nivel internacional y porque los precios de los commodities han descendido. Por lo tanto, en esencia, la inflación en la República Dominicana depende mucho de la inflación de los combustibles o del precio de los commodities. Por lo tanto, el Banco Central lo que está actuando cuando induce a esos incrementos de la tasa de política monetaria a retirar gran parte del dinero en circulación, que es, como ellos dicen, la inflación subyacente. Y eso le quita capacidad a la gente. ¿Podría bajar o subir en los próximos meses? Bueno, dependiendo de cómo se comporte el entorno internacional. Lo que sí te digo es que esa situación del Banco Central puede provocar que la economía se ralentice aún más y que la inflación quede alta, porque no está atacando, realmente no es la política adecuada para atacar el fenómeno de la inflación importada. Tú no controlas. Ahora, doctor, usted sabe que este gobierno tiene uno de las situaciones principales con el tema de los alimentos. La gente Claro. piensa con el estómago. No, así es. La gente piensa con el estómago. Yo, por ejemplo, se lo digo particularmente, yo con hambre, no me hable a mí usted. No, la gente piensa Pero con el bolsillo. sí, no, si el estómago tiene comida, Claro. usted es más simpático hablando. Pero el gobierno ha hecho unos subsidios importantes y mantiene un subsidio importante para tratar de que los alimentos lleguen a un precio asequible, aunque han aumentado. ¿Hasta cuándo puede estar subsidiando el gobierno o hasta dónde llegarán esos subsidios para que no llegue en el impacto que estarían sin los mismos? Bueno, fíjate que el mismo presidente de la República en su alocución fue muy realista y dijo, bueno, hay un fenómeno internacional y nosotros estamos tratando con los subsidios de minimizar esos efectos, pero no lo van a solucionar.
Entonces, ¿qué ocurre? En la medida que los niveles de inflación estén relativamente altos, el Estado va a recibir ingresos y va a tener esa capacidad para financiar esa política de subsidio. O sea, hasta ahora las recaudaciones que ha tenido el Estado dominicano han sido suficientes para financiar alrededor de más, solamente en los combustibles, más de 42.000 millones. De manera que el Estado, si se mantiene esta situación, sus recaudaciones se incrementarán y eso le va a permitir tener una fuente de financiación para esos subsidios. Para seguir subsidiando. Claro. Pero ¿se puede No, entonces vivir de la inflación, el incremento, la recaudación y el subsidio? No, porque en cierta porque claro que sí, porque la inflación en economía es el peor de los impuestos. La inflación es un impuesto. El impuesto común. Claro que sí. Es un impuesto. Entonces, si a ti te fijas un impuesto y yo soy el que estoy recaudando y te lo fijo, en la medida que ese impuesto esté presente, yo voy a seguir recibiendo Pero ese coyuntural ese recaudación. impuesto. Entonces, Es coyuntural ese impuesto. y es coyuntural Sí. por el hecho de que cuando desaparezcan esas condiciones internacionales, entonces obviamente Retorna. eso retorna a su normalidad. ¿Qué podría pasar con los precios del petróleo? Veíamos esta semana una tendencia a la baja que llegó incluso a 80, y cerró el martes me parece en 85, 80, volvió y subió al día siguiente, lógicamente. Hoy abre $89 el barril, pero el presidente dijo, nosotros vamos a mantener subsidios hasta 85 hacia abajo y hasta 115 hacia arriba. ¿Podría pronto acercarse el momento donde se elimine el subsidio en la forma en la que está hoy hacia los combustibles? Bueno, eso va a depender hasta qué punto los precios del petróleo sigan descendiendo. Lo que uno tiene que observar que es un mercado muy volátil, que es un mercado que depende mucho de las expectativas, es un mercado que depende mucho de situaciones que no controlamos. Ahora, lo que sí tú puedes esperar, que en las próximas semanas, si el petróleo se mantiene a ese nivel, va a haber un incremento en los precios de los combustibles. ¿Un incremento? Sí. No, porque es correcto lo que plantea, es así. Sí, Porque el incremento, mire doctor. Es una deuda que está acumulando y en algún momento... ¿Y no se supone que de 85 hacia abajo lo que ocurriría sería la baja? No, bueno. O mantenerlo. Eso era 4 meses. No, vamos a ver si- Tú sabes, Vamos a ver. tú sabes que todos esos subsidios son deudas al final. Sí, Sí. Claro. sí, así es. Entonces son deudas con suplidores, con importadores. Siriaco. Son deudas con la refinería dominicana de petróleo, que el Estado en algún momento tendrá que pagar. Entonces, esa política de mantener fijo en algún momento, si el precio del petróleo se estabiliza en una franja, entonces lo que va a hacer es el gobierno que va a aprovechar Y acercarlo a la realidad y de esa acercarlo un franja. poquito a la realidad. Siriaco, Para nos quedan disminuir pocos eso. minutos Sí. para despedir la entrevista, pero no podemos dejarlo que se vaya sobre el tema que plantea el expresidente Fernández el día de ayer, el tema de la deuda externa, la profundización. Dice que en estos 2 años el gobierno ha tomado 20.700 millones de dólares prestados. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuánto quedaría entonces con este presupuesto que hay que presentar ahora, antes de octubre? Hay que someterlo. Yo pienso que hay muchas obras que están retrasadas. Yo creo que gran parte de esos recursos, pienso yo, están destinados para ese tipo de obras. Ahora, con el tema de la deuda hay que tener mucho cuidado. La deuda, si tú no traduces esos recursos en obras que te permitan aumentar la capacidad productiva del país, entonces Obras que tengan retorno. que tenga retorno. Porque ¿cuál es el objetivo de tu endeudarte? Sencillamente tú plasmar, es un pasivo. Porque endeudarse no es malo. Entonces, si tú, Eso no es malo, claro, endeudarse. Siempre y cuando hay un objetivo y un desarrollo siempre y final. cuando ese pasivo tú lo transformes Sí. en un Activo. activo. Sí. Si eso no ocurre, entonces estamos en el peor de los mundos, porque tú estás comprometiendo no solamente el desarrollo presente, sino también el desarrollo futuro de la población. Es un compromiso. Tú estás endeudando a la población sin ningún tipo de retorno. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Y brevemente, ¿qué usted opina sobre el pago del anticipo? El anticipo en algún momento hay que eliminarlo, porque generalmente se utilizó en una coyuntura. No se espera transitorio y ya ha sido Por eso permanente. mismo. Transitorio del 2002. Pero por Sí, eso y mismo. por eso lo puso transitorio, lo Como dejaron eso permanente. surgió transitorio. Y es un decreto. Y en algún momento eso habrá que eliminarlo. Yo creo que... ¿Cuántas empresas se estarían quebrando por el anticipo en este país? No. O cuántas empresas no estarían
operando. No quebrando, sino operando. Entonces yo creo que eso es una aberración y que en algún momento, cuando se discuta una gran reforma, eso habrá que eliminarlo. Bueno, pues, porque eso le quita la capacidad de emprendimiento a la gente. Así mismo es. Muchísimas gracias al doctor Antonio Siriaco Cruz, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias a él y gracias a ustedes por la sintonía en este espacio. Mañana todo el equipo de Despierta RD de los viernes los dejamos con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional y recuerde siempre, siempre, siempre hacer el bien. Indiscriminadamente haga el bien, que el bien paga y el mal cobra. Bye, bye.